tu computador está bien. La puse en la nube. O sabes que... Ah, pero... Ya está grabando, ya está grabando. Ok. Okay. O sea, tú puedes ser el anfitrión y permitir que otros trabajen, compartan, todo normal. Así así tú manejas todo. Que tienes más Bien, entonces, hecha el resumen de lo que habíamos estudiado, vamos entonces a la porción, voy a leer la porción que tenemos para hoy, que es Santiago capítulo 1 del 26 los versículos 26 y 27. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena la lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Para comenzar, antes de comenzar a analizar esta porción, vamos a hacer un análisis rápido, digamos, rápido y concreto, primero. Está sin audio. Dice, los dos términos que vamos a ver son religioso y religión. Este tipo de términos, yo les decía al comienzo de la reunión, es sumamente profundo porque yo no sé cuántas toneladas de papel se han escrito entre papiros, papel, tinta, y cuánta sangre se ha derramado a raíz de lo que es este par de palabritas. Entendamos que religioso es aquella persona que tiene costumbre, uso de ritos de alguna religión. Entonces la idea es empezar a definir religión, vuelvo y repito, de una manera muy rápida. Este término de religión ha sido una situación bien difícil en la humanidad. Vuelvo y repito que desde el comienzo y hasta nuestros días se está derramando sangre a causa de este término. Y cualquiera pensaría que se trata de una situación divina, pero vamos a ver que no. Vamos a ver que no, y pues ya les digo por qué. La religión ha sido tratada en todas las disciplinas del saber humano, comenzando por la filosofía, en donde dice que la religión es el medio para responder las preguntas casuísticas o finales del hombre en cuanto a para qué y por qué estoy en esta vida, y responde a cuál será mi futuro. En la psicología encontramos otra definición. Todas estas son definiciones rápidas, no tratados como escriben los profesionales del tema, sino son cosas rápidas únicamente para hacer alusión a cómo es la consideración de las distintas disciplinas sobre la palabra religión. La psicología dice que es el medio por el cual el individuo concibe o crea ideales para tener patrones de comportamiento. La sociología dice que la religión es uno de los medios más importantes que el hombre tiene para que pueda ejercer su tendencia natural y social en crear colectividades. Y finalmente,
voy a la parte, a la definición de lo que los teólogos, o sea, los estudios, los que estudian a Dios, entre comillas, con mucho respeto de ellos, pero bueno, difícil estudiar a Dios, pero ellos se sometieron a esa disciplina del saber humano. Dicen que, los teólogos dicen que la religión responde al incesante deseo del hombre de encontrar a Dios. Esta última definición es la que más o menos se llega a algo, a la realidad. Y para no ahondar en más detalles, digamos que la definición de religión es de una manera simple y práctica, es cualquier intento que el hombre haga o tenga para llegar a Dios, es religión. El hombre a Dios, la criatura al creador. El hombre busca a Dios. Hago énfasis en la preposición a, porque después le explico, hay otra preposición que puede cambiar el significado de lo que estamos hablando, pero eso lo vamos a ver más tarde. Dícese pues que el hombre busca a Dios y al principio puede perfectamente parecer loable, apreciable, una buena práctica eso de buscar a Dios. Pero resulta que el hombre contamina todo por su naturaleza, que ya sabemos es pecaminosa, incompleta, totalmente viciada. Y por eso este querer buscar a Dios, y ahí se explicarán después las diferentes los diferentes encuentros y todas las cosas que sobrevienen. Este buscar a Dios termina siendo ese reflejo de nuestra naturaleza ambiciosa, de querer tener un Dios con quien competir, a quien ayudar para que Él sea el que maneje el mundo y el universo. Obviamente, pues, este tipo de Dios no es el mismo Dios que nosotros conocemos, pero ese es el Dios que el hombre ha creado a su imagen para poder manejar a su antojo sus deseos y sus desviaciones. En la Biblia encontramos este rasgo fundamental de la naturaleza humana desde Génesis, y durante toda la Biblia vamos a ver muchas cosas respecto a la parte de religión. Si nosotros vemos que la búsqueda de Dios está básicamente motivada por el deseo del hombre de encontrar a Dios, hay un deseo egoísta, ¿sí? Que en principio se dio cuando Adán y Eva fueron tentados y la proposición que le hicieron fue, la propuesta que le hizo fue, ustedes serán como Dios. Ahí esa partecita, esa parte de Génesis implica religión, implica religiosidad, implica querer ser como Dios, implica querer ser, ayudar como Dios, competir con Dios. Después viene otra circunstancia en la Biblia clara, que es cuando el hombre decide hacer la Torre de Babel para llegar a Dios. Dios visita, dice la palabra de Dios, perdón, si ustedes quieren buscar Génesis capítulo 3, versículo 5 y versículo 22, van a encontrar lo que les estoy contando de Adán y Eva.
la motivación que hubo en el pecado. La Torre de Babel la encontramos en Génesis 11 y va del 1 al 9 y es todo lo que pasa porque los hombres en ese momento encuentran la manera de hacer una torre para para llegar al cielo. Y dice la palabra de Dios que Dios fue y visitó esa obra y se dio cuenta de las motivaciones subyacentes de todo lo que pasaba y los dispersó. Y ahí comenzó la Torre de Babel, hizo cambiar la lengua, en fin, los transformó porque realmente el deseo que tenían no pudieron llevarlo a cabo y tuvieron que ser dispersos. Esta situación se repite en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y vemos al Señor Jesús en su vida reprendiendo a los fariseos, reprendiendo a todas estas personas, ¿sí? A los cuales más de una ocasión y por diferentes motivos los llama hipócritas, sepulcros blanqueados, en fin, porque realmente enseñaban cosas que no eran realmente las que debían ser. Encontramos, por ejemplo, la manifestación de Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 5, en donde él reconoce que él perteneció a una religión estricta cuando él hace referencia de su vida pasada. Y, en fin, toda esta situación es porque el hombre ha decidido o ha optado o ha querido competir con Dios en vez de servirle. Es más cómodo tener un Dios a quien se pueda callar, al que se pueda manejar, al Dios que Pablo nos presenta o nos habla en los primeros capítulos de la carta a los romanos. Es difícil, porque la primera cosa que tenemos cuando conocemos a Dios es que tenemos que sentir una confrontación directa. Somos confrontados. Sin embargo, Dios, por su divina gracia, de su soberanía, se complace o se ha complacido en manifestarnos sus atributos, y uno de los cuales y de los más grandes es el amor y la misericordia hacia nosotros. Y entonces establece, habla del amor perfecto, ese amor perfecto del que dice Juan, capítulo 3, versículo 16, que nos dio a su Hijo como Redentor para que pagara a Él nuestros pecados, y por la propia voluntad de Dios rescatar lo que se había perdido, que es lo que el Señor habla en Mateo capítulo 18, versículo 11. Entonces, fíjense, la diferencia es que Dios busca al hombre. El Creador busca a la criatura, y eso sí tiene sentido. Y esto no se llama religión, se llama relación. Es la relación de Dios con su criatura, es la relación de Dios proponiendo incluso al mismo pueblo de Israel. Dios le propone pactos, pero es Dios. Los israelitas cogieron estos pactos y les añadieron cosas, les quitaron cosas, en fin. Entonces, la idea aquí para terminar este preámbulo es que veamos muy claramente y sepamos que estamos hablando cuando hablando de religión. Tenemos que entender siempre que es todas las cosas, llámense rezos, ritos, usos, costumbres que los hombres han creado para poder llegar a Dios, es religión. Todo lo que se añade o se le quita a lo que Dios es religión.
Entonces, habiendo pues hecho esta aclaración que era necesaria hacer para poder empezar a ver la porción que tenemos para hoy, vamos a entrar entonces en el análisis de la porción esta. El versículo 26 comienza con un sí. Ese sí es un sí condicional, pero también es la llave de una proposición lógica. Es tanto como si digo, si A es igual a B y B es igual a C, luego A es igual a C, ¿cierto? No sé si me están siguiendo. Sí, claro. No he oído mayor... Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dentro de la mente práctica de este Santiago, nos va a hacer tres proposiciones y una conclusión. Entonces, ojo, vayan teniendo muy en claro, porque después yo le compartiré el resumen de esto, pero es importante porque pasaron muchas cosas para preparar esta charla, incluso una polisomnografía. Fantástico. Tuve todo el tiempo del mundo para pensar, para orar, pero más que todo para darle gracias a Dios por la oportunidad. Bien, entonces dice, sí, y abre la llave de la propuesta. Si alguien ha hecho un programa en Excel o en Lotus, sabe perfectamente que la proposición sí abre un paréntesis y comienzan los elementos de la comparación. Entonces dice, sí, y inmediatamente comienza lo que yo he puesto como la primera proposición o la proposición A. Y dice, alguno se cree religioso. Entonces, vean un momentico esta parte, porque fíjense que dice se cree. O sea, él mismo cree, él se cree a sí mismo religioso. Es una persona que él está considerándose a él mismo. ¿Sí? No hay, esta persona no tiene realmente una confrontación, una medida con Dios, sino es su creer. ¿Y qué se cree? ¿Qué es lo que se cree? Religioso. Religioso. ¿Cierto? O sea, practicante de ritos y costumbres de una religión, como dijimos ahorita, ¿cierto? Bueno, pero ¿me están siguiendo? Sí, señor. Sí, claro. Bueno. Después viene una conjunción copulativa que es y. Esa I quiere decir además. Entonces, la persona se cree religiosa, pero además no refrena su lengua. Y este es la proposición B, el segundo elemento que tenemos de la proposición lógica. Y, o sea, además no refrena su lengua. En el Salmo 34:13 dice, ¿alguien quiere leer el Salmo 34:13, por favor, que nos ayude? Y otra persona que vaya buscando Proverbios 18:21, por favor. 34, ¿qué? 13. 3. Ok, ya la tengo. Tengo proverbios. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Muy bien. Ahí sigo. No, ahí está bien. Ese guarda Okay. es el mismo refrenar. ¿Sí? ¿Y quién tiene Proverbios? Yo lo tengo. ¿Sí? Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bien. 18:21.
No, ahí está bien. Entonces, fíjense que ya venimos hablando, ya tenemos, perdón por lo que voy a decir, amonestaciones de antes, tanto salmos como proverbios nos están dando. ¿Cuál es la importancia de mantener la lengua quieta? ¿Sí? Ambientándolo a hoy es tener la figurita esa de la cara, de la cara feliz con la cremallera. Esa es más o menos la idea, el emoticón. El tercer elemento de la propuesta comienza con la palabra sino que. ¿Qué quiere decir ese sino? Sino es una conjunción copulativa que además de todo lo anterior dice engaña su corazón. O sea que se engaña a sí mismo. Y cuéntenme una cosa, eso de engañarse a mí mismo, recientemente lo tocamos, ¿cierto? ¿Alguien se recuerda dentro del estudio de Santiago en dónde habla de eso? A ver. En el espejo. En el espejo, sí. Hay otro que está antes. En el versículo 14 dice, el que se engaña a sí mismo de su propia concupiscencia, ¿qué? Es atraído y seducido. Ah, correcto. Entonces fíjense que ahí le está poniendo el dedo en la llaga, en donde dice, sí, que el que engaña a su corazón conduce ¿a dónde? De acuerdo con la concupiscencia genera pecado y pecado genera muerte, ¿de acuerdo? Muerte. Entonces, fíjense, aquí tenemos las tres proposiciones, ¿sí? Sí, algunos se creen religiosos, pero no refrenan su lengua y engaña su corazón, ahora va a concluir, ¿sí? Y dice, la conclusión de la proposición dice es, la religión de tal es vana. Póngale mucha atención. La religión del tal es vana. ¿Qué quiere decir eso? Que es mentira. Que- La religión de aquel es mentira. La religión de aquel no es Mentira, ¿qué otra cosa? la religión del hombre es engaño a sí mismo y a los demás. Vacía, vacía. Bien, entonces dice, la religión del tal, o sea, del hombre este que estamos analizando, es vana. Él puede perfectamente pensar que está haciendo algo correcto porque dentro de su creer, él se está acercando a Dios. Fíjense para que vea, porque es bastante importante ver eso. Puede perfectamente justificar diciendo, no, pues que yo estoy haciendo todo esto porque me quiero acercar a Dios. Pero dice que es vana. O sea, que no existe, no es real, es vacía. Pero además hay otra cosa, que ya lo vimos antes. Es arrogante, presuntuosa y envanecida, porque es única y exclusivamente a satisfacer su situación personal, no tiene nada que ver con Dios, no está sometido en ningún momento a lo que Dios es, ni lo que Dios ordena. Es ¿cómo se llama? Su querer manifestarse de algo que completamente desconoce, porque vuelvo y repito, la religión es vana. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? bien. Perfecto. Religión vanidosa. ¿Hay alguna pregunta que tengamos acá? Porque de aquí ahora vamos a hacer el salto a lo que en contraposición, y es lo más
bonito que hay. Sí, O sea, bonito. también es engaño, esta religión también es engañosa, ¿no? Porque atrae. Bien, ¿no? Claro, claro, es que acuérdense que cuando tú hablas de engañosa, tienes que empezar a saber quién es el padre del engaño, ¿no? Sí, pero Es increíble. hay muchas personas, hay muchos pastores que se suben a un púlpito y engañan a las personas que están ahí y los atraen también en ese sentido a la religión. Entonces, por eso que llenan muchos estadios, como digo yo, que son engañadores, falsos. Sí, claro. No sé si han visto las noticias de lo que estaba pasando por aquí en Sabana Larga, parece que dijeron que la venida de Cristo, como unas personas creen algo de que realmente, o sea, no creen en la Biblia porque en ningún momento han dicho que, dijeron que la venida de Jesucristo, eso fue el 28, y todas las personas vendieron todo creyéndole a un pastor. Eso es engaño, cómo engañan a las personas. Pero fíjate, es que de acuerdo a lo que estamos estudiando, esto es religión. Eso es religión, exacto. Yo iba a acotar algo. Yo creo que la religión es el... ¿Aló? ¿Escuchan? Sí. Ah, bueno. Yo creo que religión entonces puede definirse como el ego del hombre no para acercarse, sino para igualarse a Dios y contravertir los designios de Él y hacerlos propios, ¿no? O sea, nosotros somos los dioses y qué pena, pero tú te estás equivocando. Más o menos eso, digo yo. Claro, nena, mira, al principio yo les dije cómo definía la psicología la palabra religión. Y es bien interesante porque es que si tú vas a buscar esta definición, no vas a encontrar en ningún libro, sino que es que ha sido justamente, la he encontrado en personas que son profesionales del ramo de esa, y ellos dicen es que no, es que la religión simplemente la crea el hombre para poder tener algo en que comparar ¿cómo se llama? Su comportamiento, y entonces pues estar bien. O sea, como quien dice, vuelvo y repito, es crear el Dios a su imagen y semejanza. Eso es religión. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, sigamos porque digamos que las proposiciones han quedado claras, ¿cierto? Así es. Sí. Una cosita más solamente solamente para englobar. Miren que cuando empieza a hablar, él dice, si alguno se cree religioso. Y cuando termina dice que la religión del tal es vana. Miren que no está hablando de humanidad, está hablando de persona por persona. Correcto. O sea que realmente no existe la religión católica, la religión musulmana o la religión, no. Existe realmente es la religión de Lucho, la religión de Carlos, la religión de Dora, la religión de Luz Marina, la religión de Amir Balhajerhan, la religión de Olay Haimahé y la religión de Aki Ito. Porque la religión es algo que yo quiero llegar a Dios. Entonces, yo puedo determinar cuáles son mis reglas para llegar a Dios. Por esa razón, uno escucha, por ejemplo, a los católicos diciendo, yo creo esto, pero la verdad es que yo no creo en tal otra cosa. Y el fulanito dice, yo soy chiita y no sunita, entonces yo creo que el profeta es Mahoma, no, yo creo que el profeta es Ali, y entonces uno escucha a los samuráis diciendo, el honor implica que el honor está primero que mi vida, y luego escucha al emperador diciendo que el emperador es más importante que los súbditos. O sea, cada uno tiene su propia religión. Entonces está comparando a dos clases de, entre comillas, religión. La religión que es del hombre, no como humanidad, sino como hombre, hombre con nombre propio, no es colectiva, es individual,
aunque se trate de colocar colectivamente, realmente es individual. Y yo me voy hacia el palo que más me dé sombra, que es el palo que más me dé sombra. ¿Sí? Sí. Entonces hay que tener en cuenta que Dios es muy claro. Está hablando de una el palo, religión. es el árbol, pastor. Es el árbol. Está hablando de que una persona específicamente se cree religiosa. Miren que no está hablando de una comunidad, ni está hablando de la humanidad como humanidad. Está hablando de persona por persona. Ok, ya, paro. Estoy en vacaciones. Ah, es ahí. Una pregunta. Usted está en vacaciones, pero no se dan sus responsabilidades, pastor. Ah, sí, señor. Dime Una ahorita. preguntita. Entonces, en el versículo 26 podemos ver que la religión del hombre es individual, según lo que nos acaba de aclarar el pastor. Sí. Y en el versículo 27, la religión de parte de Dios es la que... Es la Ya religión. vamos para allá, no te me adelante. Ah, Vamos para allá. lo que pasa es que sí estoy entendiendo. Bien, lo que pasa es esto, es que la aclaración que hace Lucho es efectiva porque en el texto dice que básicamente dice, si alguno entre vosotros, ¿sí? Entonces es muy clara la situación de que es una persona que está ahí. Bien, hecha la primera situación, digamos, el juego de proposicional que hace de las tres situaciones, A, B y concluye, dice después, en contraposición a esto, entonces tiene dos argumentos, básicamente. El primer argumento que dice, lo pone es, la religión pura y sin mácula, llámese mancha, aquí, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Estamos? Esa es la primera situación. Analicemos qué dice. Cuando él habla, inicia diciendo la religión. ¿Qué hemos aprendido de la religión? ¿Qué hemos estado hablando de la religión? Que el hombre busca a Dios, ¿cierto? Del hombre. Ajá. La búsqueda de Dios. Por el hombre. Pero dice la religión pura y sin mácula, pura y sin mancha. ¿Qué hombre puro y sin mancha conocen ustedes? Jesucristo. Jesús. Sí. ¿Está bien? Y si decimos que la religión es el hombre... Okay. Pero hay una cosa ahí. Espérate un momentito. Lo que quiero decir es que ¿Cuál es el principio que él nos da? O sea, pero pues estoy escuchando lo que todos dicen. Espérate un momentito. Gustavo. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre. La religión... ¿Qué tipo de religión es esa? Gustavo, es que se está oyendo entrecortado. Sigo. Si la religión es el hombre buscando a Dios, que ya vimos, pero dice Dios el Padre, dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, entonces está hablando de un hombre que está buscando al Padre que es puro y sin mancha. ¿Cuál es el hombre puro y sin mancha? Jesucristo. Bueno. Y dice, delante de Dios el Padre, y entonces esta parte que dice el Padre se está refiriendo al mismo Padre de las luces del versículo 17. ¿De acuerdo? Ok, aquí podemos llegar entonces a concluir en primera instancia de que la religión
pura y sin mácula es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Es como llegar a Dios, como usted dijo en un comienzo. Es la religión, es como llegar a Dios, ¿no? Por eso. Entonces, ¿alguien quiere leer Mateo 26, 27 y 28, por favor? Mateo. 26, 27 y 28. Yo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto. La religión de nuestro Señor Jesús. Ahí es donde está, delante del Padre, está hablando básicamente de quién, de Jesús, de nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Y entonces dice Santiago, la verdadera religión es esta, visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y el Señor Jesús, en Mateo 22, 34, 40, ¿qué dice? ¿Cuál? Mateo 22, del 34 al 40. Me excusan porque qué pena, me excusan porque se cortó todo. Llegué hasta, entonces me excusan. Como estoy en el celular, entonces me cortó, qué pena. Bueno. Hasta ahora volvió a entrar. Mateo 22, ¿qué? ¿Cómo? ¿Mateo qué? ¿22 qué? 34. Maribel va a leer. Ah, bueno, Mari, lee, Mari. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien. Una pregunta. ¿Quién hace la pregunta, le hace la pregunta al Señor? Fariseo, los hipócritas. No, pero fíjate, ahí en ese pasaje está plenamente identificado. ¿Quién? Uno de los intérpretes de la ley. Ah, ya. El intérprete de la ley. Muy bien. Entonces, fíjese que el que le está preguntando no es cualquier... Es una persona culta. Uno que conoce la ley. Correcto, que conoce la ley. Y sin embargo, la pregunta que le está haciendo al Señor, ¿sí? Es una pregunta religiosa. Y miren cómo le contesta al Señor. ¿Sí? Él le contesta, amarás al Señor tu Dios y ¿a quién? A tu prójimo. Muy bien. Y a tu prójimo. Ajá, buen punto. Esa era la respuesta. Vamos a leer ahora Mateo 19, versículos 16 al 22. ¿Versículo qué, pastor? ¿Versículo qué? 26, Mateo 19, del 16 al 22. 16.
lees, Luma. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no ocultarás, ni darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus, de cierto os digo, es difícilmente entrará un rico al reino del cielo. Otra vez os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el. Un rico entra en el reino de Dios. Bueno. Y vamos ahora a Juan 3:1. Juan 3:1. Yo lo leo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, los dos pasajes que acabamos de leer van de la mano, o sea, quiero decirle las enseñanzas del Señor, que son las mismas propuestas que hace Santiago cuando habla y dice que la religión, o sea, que debe ser la de visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. En ambas situaciones, el joven rico, ¿sí? Tenía una conducta manifiesta en la parte de religiosidad, era religioso, él llevaba a cabo todo lo que le habían ordenado, pero le fue muy difícil entender lo que el Señor quería y era lo que el Señor nos pide. Estaba cumpliendo con la ley, ¿no? El joven rico estaba cumpliendo con la ley. Sí, correcto. Pero el Señor lo que le estaba diciendo es, mire, tú puedes hacer todo eso, pero lo que necesito es que tú te comprometas, necesito tu vida. Y con Nicodemo, lo que pasa es que Nicodemo es otra persona muy instruida y cuando el Señor le habla de nacer de nuevo, él lo que entiende es que tiene que volver al útero para volver a nacer y no entiende la parte espiritual que le está diciendo el Señor, que no se trata de eso, sino... Pero Nicodemo era un hombre también religioso, ¿de acuerdo? Porque era principal entre los judíos, ¿de acuerdo? Aquí vemos que Santiago concluye, en esta parte hace una conclusión igual a las enseñanzas del Señor. Este es el primer argumento y viene el segundo argumento, que es cuando ese y que viene, dice, y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense que
la parte de sin mancha se repite. En el primer argumento dice la religión pura y sin mácula o sin mancha. Y en el segundo argumento dice y quedarse sin mancha. ¿Sí? Guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo es esto de guardarse sin mancha en el mundo? ¿Quién nos da, quién es la persona que a la cual nosotros tenemos que ver que es sin mancha? Es nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo es guardarse sin mancha, es guardarse, resguardarse, ¿sí? En el Señor Jesucristo, en las enseñanzas del Señor es, y no ir al mundo, ¿sí? Ese es el contraste entre el contraste que se da entre el que la persona que se cree religiosa, que cree que a sí mismo se cree religiosa, y la verdadera enseñanza de la religión de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos que la religión de nuestro Señor Jesucristo es la que le place a nuestro Padre Eterno, porque es la religión pura y sin mácula. ¿De acuerdo? Bien, pregunta. Ok. Ya, o sea, como dijera, lo que son católicos, lo que son otra clase de doctrina, hablemos de doctrina, esa referencia que se guarda, por ejemplo, con la Virgen, o se guarda nada con el Padre nomás, y no creen en el Hijo. Entonces, eso se llamará religión. Ok, ¿alguien más tiene algo para añadir, para anotación, acotación, apunte? Chévere, chévere, tío, el punto chévere porque, ¿por qué lo hacía? Era la pregunta que hice inicialmente y ese creo que es el punto. O sea, el ejemplo a seguir, los puntos a seguir, todo es Jesús. Y el principio, pues cuando volví a ingresar, estaban en Mateo y eso me gustó porque ese es el principio de la religión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo a ti mismo. Entonces pienso yo, bueno, ¿y por qué? O sea, yo me trato de meter en la mente de todo el mundo común. ¿Qué es lo que la gente puede pensar? Dicen, entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Es amar al otro. Por eso los principios son cuidar como a los débiles, al huérfano, a la viuda, así, cosas que de pronto comúnmente el mundo descuida, por así decirlo. Pero no significa que el hacerlo es una verdadera religión, es un buen acto de bondad, porque entonces Teresa de Calcuta está, años luz de nosotros, pues, ¿sí? Entonces, en esa serie de sentidos, no es la fachada que ahorita mientras hablaban yo analizaba lo que Lucho decía y lo que decían todos. Religión es cómo nos vestimos para Dios. Y la verdadera religión es cómo Dios nos viste, ¿sí? Que sería como el punto diferente, a partir de Jesús. Jesús es el principio a seguir, el modelo a seguir. O sea, no hay nada independiente. Uno siempre habla mucho de la Iglesia Católica porque pues ellos tienen mucha idolatría. La Iglesia Católica tiene 10.000 Jesuses, 20.000 Ave Marías y una cantidad de religión, pero no es solamente la parte de idolatría, es el modo, la forma en que se hacen las cosas para los clérigos, una cantidad de restricciones religiosas que yo me pongo a ver a mi abuela. Yo vengo de yo creo que todos venimos en parte de una religión católica, pero aquí en la zona cafetera la gente es muy religiosa. Aquí, crean o no, la gente es súper religiosa, más de tradición de abuelas. Y uno ve cómo, o sea, es que hasta el cura es casi casi levita, pues, ¿sí? Entonces la sotana, todo eso hace parte de una religión. La sotana, como esa experiencia religiosa visual que tenemos por entrar a una iglesia, sentirse inmaculado al entrar a una iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros nos vestimos para Dios? Dios es el que nos viste. Gustavo, pero Jesús fíjate, el principio. llamo la atención de una cosa. La argumentación, los dos argumentos que da Santiago, la argumentación central
reside el punto neurálgico, es cómo es que Dios el Padre considera la religión pura y sin mácula. Es decir, para él la única religión que puede ser considerada es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es pura y sin mancha. Amén. Ahora bien, estaba preguntándole cómo les parecieron los argumentos y cómo les pareció la exposición digamos, de la concepción del argumento de Santiago. Bueno, yo tengo algo, no sé si estoy equivocado o no, pero él hace alusión a las viudas y a los huérfanos porque son los que carecen de algo, ¿no? Y deben ser fortalecidos y animados, creo yo. Sí, correcto. ¿O no? Pues sí, es que por eso hablamos y leímos las porciones en donde el Señor Jesús, Él enseña sobre qué es lo que tiene que hacerse y cuáles son las cosas que hay que hacerse. ¿Sí? Y delante de quién está hablando, de personas que son conocedoras, o sea, son practicantes de religiosidad, de religión. Y él lo que le está diciendo es, mire, la religión suya es vana si usted no cuida a las viudas. Realmente las viudas eran unas personas desprotegidas en la parte de Israel. Muerto el hombre de la casa, quedaban desprotegidas, y los huérfanos igual. Por eso él hace énfasis en esos dos tipos de clase social que eran evidentemente débiles en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra aclaración, acotación? Bueno, entonces, si no hay más, yo me he permitido entonces hacer una conclusión. Nosotros, en todo lo que hemos visto del primer capítulo de Santiago, nos lleva de la mano es para que nos confrontemos, para tener una confrontación, nosotros con el Señor, nosotros con lo que decimos ser y realmente debemos ser y debemos hacer. Nosotros vivimos en otros tiempos como religiosos. La mayoría de nosotros viene de iglesias como la católica. Hemos estado desde muy pequeñitos. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá me llevaban a la misa de 10 en la iglesia del Rosario. Y cuando pasábamos delante de una iglesia nos persignábamos, y cuando llegaba la procesión. Todo ese tipo de situaciones generan una cosa que se llaman hábitos. Son los hábitos religiosos. Pero esos hábitos religiosos, Pablo en Efesios, y alguien que busque Efesios 4, 22, 24, en estos momentos en donde ya conocemos plenamente la luz que estamos viviendo y sabemos a quién debemos seguir, a la imagen de quién debemos ser confrontados, ¿sí? Hay todavía rumores por allá lejos de esos hábitos religiosos que nos quedaron. Ya tienen Efesios 4, 22, 24, ¿quién lo tiene? ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿a qué nos están llamando? ¿A seguir con los hábitos religiosos que teníamos, que traemos? A que nos despojemos, ¿no? De los viejos hábitos.
renovar. Muy chévere la charla, la verdad, muy chévere, me gustó. Pregunto, Nueva naturaleza. cuéntenme una cosa. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas religiosas sabiendo que la religión pura y sin mancha es la de nuestro Señor Jesús? Muchísimas veces, ¿eh? Pero es que es normal, no tenemos por qué pensar en cosas diferentes, porque es que hemos sido aconductados en una serie de situaciones religiosas que hemos todavía traído, pero todavía tenemos esa situación. Pero gracias a Dios y de acuerdo con lo que vimos ahí, que Pablo nos dice, podemos ser revestidos. Y antes de Una poner nueva. el nuevo vestido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos del viejo. Despojarnos del viejo. La vieja costumbre. Nos quitamos el vestido viejo y nos ponemos el nuevo. Pero antes de ponernos el nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Bien. Lea el versículo. Renovar. De las cosas pasadas. Despojarnos de las cosas pasadas. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que trabajar en los hábitos religiosos que tenemos para poder cambiar la manera de pensar y podernos vestir con el nuevo vestido sin mancha, ¿sí? Inmaculado, que es el del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Sí, el problema está en nuestra mente. Seguimos atados a cargas insoportables y esas cargas nosotros mismos negamos nuestra actual libertad en Cristo. Seguimos pidiendo intermediación, seguimos buscando la intermediación del obispo, del cura, del abad, ¿sí? Cuando nosotros podemos cenar con el Señor. Si no, fíjense, vaya al Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Aquí yo vengo a la puerta y llamo, el que abre cenará conmigo, yo en él, yo cenaré en él. Sí, y normalmente cuando uno cena con una persona, ¿qué hace? Además de cenar, obviamente. Conversar. Disfrutar, cenar, ¿qué otra cosa? Lavar los platos. Claro. Compartir. Sí, sí. Bien. Ahora. No sea como Gustavo que nada más manda fotos y no comparte. Esto que estamos viendo aquí, tan bellos. es justamente lo que Santiago, es la declaración de advertencia que dice Santiago, no erréis. No erréis. Es por eso. Bueno, en fin, los invito a que nos confrontemos y fíjense, y hallemos sumo gozo en esta confrontación, buscando la sabiduría de Dios, confiando en Él. Y de esta manera, como hemos visto, encontraremos contentamiento y la verdadera libertad en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bueno. Excelente. Muy bien. Bueno, no, muy chévere, muy chévere. Estamos abiertos entonces para oír opiniones, qué se nos ocurre, podemos añadir, qué hay. A mí se me hizo clara la enseñanza y lo que sí es siempre recordar que debemos todos los días renovar nuestra mente, porque en una forma instintiva mi mente siempre trata de desviarse a mi forma de querer pensar egoísta y las otras vicios pues, que tenemos como tal. Entonces,
pienso que para unos es para otros porque de pronto por primera vez que la escuchan, pero no se trata de sino recordar en mi vida mi identidad, y esa identidad está basada en todo esto. Es reconocer que si yo no estoy con mi mente, con mi corazón, delante de Dios, frente a Él y en Él, voy seguramente a tener ya de problemas, los cuales ya dije que no más, porque el Señor está en mi vida. Entonces, es bueno hacerlo en cuenta todos los días. Muy bien. Muy ¿Tú bueno. vas a decir algo? Tito, tú vas a mandar eso por PDF. No, que Sí, muy chévere, sí. Yo tengo De mi parte, muy chévere. Yo tengo el resumen de todo lo que hablamos acá y se los voy a compartir por el viñedo, por el WhatsApp. Ok. Que muy chévere. Por mi parte, las preguntas no las hago solo por mí. Las preguntas que dicen no las hacía no porque yo no entendiera o no entienda el evangelio, sino porque esto se sube a la nube y hay mucha gente que también lo va a ver y me interesa que puedan comprender, ver. Sí, porque la gente siempre, la pregunta del mundo común es, ¿cuál es la verdadera religión? Y usted les explica y ellos dicen, no, pero ¿cuál es la verdadera religión? Entonces, por eso las preguntas, ¿sí? Todos de alguna manera somos religiosos, de alguna manera todos los días constantemente estamos llenos de una cantidad de costumbres y hábitos, de neuronas que se nos marcaron en nuestra psiquis y nos obligan a ganar nuestro ego, a hacernos creer que si hacemos, entonces somos. Y esa es la renovación constante, basado en el principio de Jesús, en la observación de la palabra, de la escritura, que nos enseña y nos muestra, y ese principio básico es el amor al otro, fundamentado en Dios, no en el amor común, no en el amor filial, ¿sí? Sino en un amor experimentado, basado, fundamentado, ¿sí? En Jesús. Eso es lo que nos enseña la escritura. Es muy chévere, tío. Muchas gracias, de verdad, muy chévere. No lo digo solo en la parte mía, sino en la parte de todos los oyentes y la gente que está viendo el video, porque me parece muy chévere. Gracias por tocar esos temas, porque son temas que la gente constantemente vive sin saber qué hacer, vive sin luz y sin esperanza, pensando que todo lo que hace, lo hace para tratar de agradar a Dios en la medida que se agradan a sí mismos. No tiene nada que ver. Así es. Así es. Por eso es que dice que la religión de tal es vana. Pancho, ¿vas a decir algo? Sí. Iba a decir que también me gustó mucho el tema. Es un tema que de cierto modo le toca a uno, no, uno convive con eso, convive con la definición de religión a diario, porque la gente lo vive como eso, como que hay unas normas, tengo que seguirlas, tengo que comportarme de acuerdo a esto y a lo otro, y tengo que pertenecer a una religión, y se enfocan no es en la religión o en la definición de religión, y no se enfocan o no nos enfocamos en lo que va, como dicen por ahí, tras bambalinas de eso, que realmente es lo que está diciendo ahorita Gustavo, ¿sí? Es el amor de Dios, y lo que hemos tratado durante muchas reuniones. Es el amor detrás de Dios, es el amor con Dios, es el amor que uno tiene que respaldar en Dios con los demás. Entonces me parece que es bueno ver ese punto de religiosidad, de religión, porque las personas están enfocadas en usted es cristiano, usted es católico, usted es budista, y en eso se ha catalogado y en eso se ha centrado la gente para catalogar a las personas. Y realmente nos hemos apartado de convivir con eso, ¿sí? De convivir y de vivir más allá de religión por definición, mejor dicho. Eso es lo que pienso, eso es lo que estoy viendo, mejor dicho. Ok. Hay dos cosas solamente bueno, no sé si son dos. Si se dan cuenta, la primera en el versículo 26 es si alguien se cree religioso. Habla de una persona. Pero en la segunda, en el versículo 27,
habla de religión, ya no como una persona, sino como un concepto. ¿Se dan cuenta que es diferente? Sí. Todos tendemos a mirar la religión y la religiosidad como dos cosas iguales, pero no lo son. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? En el versículo 26 hablamos de la persona que se cree religiosa, o sea, yo soy religioso, soy una persona que me acerco a Dios o me acerco a Dios de acuerdo con mi forma de tener un culto para Dios, un culto de agrado para Dios, para que Dios esté contento con lo que yo hago. En la segunda dice que Dios establece una religión que para él, o sea, un culto, una serie de cosas que los que son de Dios, como dijo mi tío. Mi tío preguntó, ¿quién es puro y sin mancha delante de Dios? Todos que contestamos. Jesucristo. ¿Qué contestamos, perdón? Jesucristo. Ok. Ahora, ¿quiénes están en Cristo? Nosotros. ¿Segura? Los que le hemos creído. Los que hemos nacido de nuevo. Todos los que han sido lavados por la sangre Están de absolutamente Los que han sido lavados. seguros. ¿Los que han sido qué? Gustavo. Lavados por la sangre de Cristo. Yo no puedo estar en Cristo si no he sido restaurado y lavado por él. Si no, estaría fuera de él. Ok. Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma que hizo mi tío. ¿Quién es puro y sin mancha delante de Dios? Quien haya sido justificado por Jesús. Gracias. Así que cuando O sea, mi tío los dijo que eso, hemos creído, no porque solamente es Jesús el único que es limpio y sin mancha. Recuerden, el Señor, por su sangre en la cruz y al morir en la cruz, en ese nuevo pacto, todos nosotros, todos nuestros pecados, los antiguos, los presentes y los futuros, ¿a dónde fueron? A la cruz de Cristo. Fueron A la cruz de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en Cristo. Y si Cristo es puro y sin mancha, entonces Él ve a su iglesia como pura y sin mancha. Si no, no habría ninguna manera en que pudiéramos estar en la presencia del Padre de las luces, porque significaría que tendríamos manchas. ¿Me explico? Clarísimo. Ok, ahora, las religiones, por lo menos la católica o algunas como las que tienen a la Biblia como una referencia, dicen, ok, entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que ir a las viudas y a los huérfanos. Entonces, por eso hay que abrir colegios, hay que abrir hospitales, el San Juan de Dios, hay que abrir el no sé qué, y hay que tener la Cruz Roja, y hay que tener, fíjense bien que el símbolo es la Cruz Roja, pero el símbolo de allá ¿cómo se llama? Del Islam es La luna verde. la luna roja. ¿Luna roja? Etcétera, etcétera. ¿No es verde? No, es roja. En todo caso, ¿el asunto cuál es? El asunto es que hay otros símbolos con los cuales dicen nosotros estamos haciendo la religión pura delante de Dios. Porque estamos teniendo auspicios para los niños que están huérfanos, tenemos como un bienestar familiar, pero es donde nosotros tenemos a los bebés de las señoras que están en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces nosotros sí estamos haciendo la religión pura y sin mancha delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero eso no es lo que dice ahí. Dice lo que mi tío dijo. La religión pura delante de Dios empieza en las personas que están puras, porque cuando tú tienes mancha, todo lo que haces
Está manchado. Está manchado, exactamente. Así que empieza por primero ser de Cristo, porque si no, no puedes estar puro y sin mancha delante de Dios. Esa es la primera parte. Pero hay una segunda parte. Todos tus cultos, todo aquello con lo cual quieres agradar a Dios está en el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, tal cual como dijo mi tío. ¿Cómo se hace eso? Ok, está con las viudas y los huérfanos, como dijo también mi tío, son las personas que están desvalidas. Entonces, cuando un corazón como el de Cristo se compadece de aquellas personas que están desvalidas, está haciendo lo que a Dios le agrada. Pero hay una segunda cosa que solamente también pueden hacer los que están en Cristo. Eso lo vimos también. Y es que debe mantenerse sin mancha del mundo, ¿recuerdan? Ok. ¿Cómo es que el mundo nos mancha? Cuando el mundo de su fortaleza nos tienta. Recuerden la primera parte de Santiago. En la primera parte de Santiago, él claramente dice cómo llega uno a la muerte. Cuando uno es tentado. ¿Tentado por quién? Por lo que hay afuera, por el mundo, es tentado en la concupiscencia de cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno es capaz de hacer lo que dice la palabra, cuando dice, miren, donde dice, el varón que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Qué significa eso? Significa que aunque vengan esas pruebas, un creyente, un hombre que verdaderamente está en Cristo puede decir no. ¿Por qué? Porque tiene libertad. Así que una persona en Cristo, solamente en Cristo, puede guardarse sin mancha del mundo. ¿Todo eso para qué? Para complementar lo que dijo mi tío. Solamente en Cristo nosotros podemos ejercer una religión pura y sin mancha delante de Dios. Ningún hombre sin Cristo puede hacer eso. Ninguno. Todos los hombres que están sin Cristo, son los algunos que se creen religiosos. Entre nosotros se encuentran. ¿Ok? Bueno, tío, ahí está el complemento, si algo que pueda complementar lo que estabas diciendo. Estoy de vacaciones. Hay vacaciones, sí, se nota. No descuida el redil, no descuida el redil. Bueno, de todas maneras, como dije al principio, darle gracias a Dios por la oportunidad de haberme inquietado sobre una cantidad de cosas que finalmente terminaron siendo su enseñanza. Darle gracias a todos ustedes por las oraciones que de pronto como tal les pedí que hicieran. Y bueno, y gracias a Dios por poder tener esta oportunidad. Sí, muchas gracias a ti, tío. Fue muy buena la enseñanza. La verdad, mirar las cosas desde otras perspectivas da mucha ganancia, y por eso es que somos iglesia. En la iglesia todos tenemos la oportunidad de ayudarnos unos a los otros por el amor que nos tenemos, y por eso hay que darle gracias a Dios, el Padre de las Luces. Así es. Señor. Sí, es muy bueno, tío. Muchas gracias. Bueno. Muy buena enseñanza. Muy buena la enseñanza, sí. Hay que seguirla. ¿Quién va a enseñar la próxima semana? Hay que seguirla, Carlos. Lucho. Ah, de verdad, muchas gracias, tío. A todos también, muchas gracias. Muy buena, tío, gracias. Lucho está en vacaciones, él dice que él está en vacaciones. Estoy en Puede vacaciones. poner las palmeras atrás, papi. Por allá escuché a Luz Marina levantando la mano. A mí me ¿Qué parece. pasó, Luca?
Ella fue la de la Ya idea. es, Juan Sebastián es su heredero, ¿sí o no, tío? Pero yo también salgo a vacaciones. Oiga, cómo me fascina a ustedes tirándose la pelota unos para otros, mira. Gustavo falta. Claro.